A principios de esta semana, antes de que el sol siquiera saliera sobre el pueblo montañoso de Tipalpa, Jalisco, las fuerzas especiales mexicanas ya estaban en acción. 6 helicópteros militares surcaban silenciosamente el cielo antes del amanecer. Tropas terrestres sellaban todas las entradas y salidas de la zona, y en algún lugar, dentro de un exclusivo complejo residencial privado, el hombre más buscado del planeta dormía. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido mundialmente como el Mencho, era la persona más buscada en México y una de las más buscadas en Estados Unidos al momento de su muerte. Los gobiernos estadounidense y mexicano ofrecían recompensas de hasta $15 millones y 300 millones de pesos mexicanos, respectivamente, por información que condujera a su captura. La DEA había estado buscando a este hombre durante décadas. El ejército mexicano había lanzado una operación tras otra, perdiendo soldados, helicópteros y vidas tratando de llegar a Elan, y en cada una de las ocasiones desaparecía hasta ahora. El asesinato marca el golpe más significativo contra el crimen organizado. Desde que las autoridades mexicanas y estadounidenses recapturaron a Joaquín Guzmán, conocido como el Chapo, hace casi una década, así que abróchense los cinturones, porque hoy analizaremos las nuevas pruebas, el operativo de inteligencia, la redada nocturna y las devastadoras consecuencias. Aquí tienen nuevas pruebas que revelan quién mató a El Mencho. Profundicemos en el tema. ¿Quién era El Mencho y por qué todo el mundo lo quería muerto? Antes de adentrarnos en cómo lo atraparon, es necesario comprender quién era realmente este hombre, porque El Mencho no era un simple narcotraficante callejero que tuvo suerte y armó una banda. Este tipo era un imperio criminal en sí mismo. Nacido en la pobreza en el estado de Michoacán, El Mencho cultivaba aguacates y abandonó la escuela primaria antes de emigrar ilegalmente a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses lo condenaron por tráfico de heroína a mediados de la década de 1990 y cumplió una condena en prisión en Estados Unidos antes de regresar a México, donde ascendió rápidamente en el mundo del narcotráfico. Ahora quiero que reflexionen sobre esto por un segundo. Este hombre fue deportado a México tras cumplir una condena en una prisión federal estadounidense y en lugar de desaparecer en las filas de la seguridad, regresó y construyó una de las organizaciones criminales más poderosas que el mundo haya visto. Oseguera Cervantes trabajaba bajo las órdenes de Ignacio Nacho Coronel antes de separarse para formar lo que se convertiría en el CJNG. Ahora de 2009, fundó el CJNG, que se expandió rápidamente hasta convertirse en uno de los cárteles más poderosos y violentos de México, traficando cocaína, metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos y ganando notoriedad por emplear tácticas de estilo militar, incluyendo drones armados y artefactos explosivos improvisados, y por lanzar ataques directos contra las fuerzas de seguridad, tácticas de estilo militar, drones armados, lanzacohetes. Estos tipos no huían del gobierno, iban a la guerra contra el AN, más allá de su poder financiero. El CJNG se hizo famoso por su extenso arsenal de armamento de grado militar, que incluía drones, armados, lanzacohetes y armas de fuego, según el valor promedio en la calle. Su comercio podía generar más de $8,000 millones en cocaína y $4,6 millones en metanfetamina cada año. Y detrás de todo esto, el Mencho, el hombre que convirtió una facción escindida del cártel en un gobierno en la sombra con más poder de fuego que algunas naciones pequeñas. Más de 300,000 personas han sido asesinadas en México en la última década. Entre 2015 y 2019, la tasa nacional de homicidios aumentó de 15.1 a 28.2 muertes por cada 100,000 habitantes. Un periodo que coincidió directamente con la expansión del CJNG por todo México. Y miren, quiero ser sincero con ustedes por un segundo, porque esas cifras son fáciles de decir en voz alta, pero difíciles de sentir. 300,000 personas, hermanos, madres, niños, periodistas, agricultores, gente común y corriente con familias que nunca obtuvieron justicia. Ese es el verdadero costo del imperio que construyó el Mencho. Y es precisamente por eso que lo que sucedió el 22 de febrero importa tanto. Comenta abajo qué opinas. ¿Se esperaba este momento desde hace mucho tiempo? ¿O crees que llega demasiado tarde para marcar una diferencia real? Las nuevas pruebas, ¿cómo finalmente lo encontraron? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante,
porque el Mencho llevaba décadas evadiendo la captura. Sobrevivió a redadas anteriores, sobrevivió al arresto de sus familiares, sobrevivió a años de vigilancia y sobrevivió a una grave enfermedad renal que hizo que se especulara que ya estaba muerto. En 2020 se informó que el Mencho padecía una enfermedad renal y había construido un hospital en un pueblo para tratarla. Y la falta de avistamientos públicos alimentó la especulación de que estaba gravemente enfermo o muerto. Sin embargo, las autoridades declararon que no había pruebas fiables que confirmaran su muerte ni ninguna condición de salud grave. Entonces, ¿cómo lo atraparon? ¿Qué cambió? Esto es lo que revela la nueva evidencia. Las fuerzas de seguridad mexicanas se coordinaron con la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Anticartel de Estados Unidos, que brindó apoyo de inteligencia en la planificación de la misión. Esta fuerza de tarea había estado mapeando la presencia de los cárteles y proporcionando información sobre los movimientos del CJNG. No se trató de una pista fortuita ni de un informante cualquiera que llegara de la calle. Fueron meses, posiblemente años, de recopilación sistemática de inteligencia, el tipo de vigilancia exhaustiva que mapea a cada asociado, cada movimiento, cada relación romántica de un objetivo. Y esa última parte, la relación romántica, resultó ser el hilo que lo desenredó todo. En los días previos al operativo, la inteligencia militar rastreó los movimientos de un socio de confianza conectado con una pareja de Oseguera. El 20 de febrero de 2026, los datos de esta vigilancia indicaron que el socio había transportado a la pareja a una residencia. Dentro de Utapaupau Country Club, un exclusivo desarrollo residencial privado en el municipio de Tapalpa, Jalisco, donde se creía que Oseguera se alojaba, las fuerzas de seguridad confirmaron que la pareja se reunió con Oseguera en la propiedad antes de partir el 1 de febrero, piensen en eso. El hombre que eludió a la DEA, al ejército mexicano y a todas las agencias de inteligencia del planeta durante más de una década, fue finalmente localizado porque alguien cercano a él llevó a los investigadores directamente a su puerta. Es casi poético, uno de los hombres más paranoicos, poderosos y peligrosos del mundo fue abatido no por un algoritmo de supercomputadora ni un ataque con drones, sino por vigilancia humana básica y una conexión romántica que no pudo cortar. Si quieres mantenerte al día con historias como esta, de la que la mayoría de la gente nunca se entera por completo, asegúrate de suscribirte para no perderte ningún video. La redada 22 de febrero de 2026, antes del amanecer. Para el 20 de febrero, la inteligencia militar mexicana sabía dónde estaba el Mencho. Sabían qué propiedad, sabían que estaba allí. Ahora venía la parte difícil, entrar a buscarlo, porque el Mencho no estaba sentado solo en una casa en algún lugar. Estaba rodeado por algunos de los sicarios del cártel más fuertemente armados de México, en un complejo diseñado exactamente para este tipo de escenario. Fuerzas especiales, respaldadas por la Guardia Nacional, aviones militares y helicópteros acordonaron el área antes del amanecer del 22 de febrero. Hombres armados del cártel abrieron fuego mientras los soldados avanzaban y las fuerzas de seguridad respondieron al fuego, matando a varios presuntos miembros del CJNG. El general Ricardo Treviño proporcionó un desglose de la operación, indicando que tenían apoyo aéreo de 6 helicópteros y tropas en tierra. Las fuerzas de seguridad de El Mencho contraatacaron y hubo 8 bajas mientras intentaba adentrarse en las zonas rurales, e incluso obligó a un helicóptero a realizar un aterrizaje de emergencia. Este hombre derribó un helicóptero durante su propio intento de captura. Eso no es Hollywood. Eso es lo que el CJNG hace cuando se ve acorralado. El Mencho y miembros de su círculo íntimo huyeron a un complejo de cabañas boscosas cercano, donde se desató un segundo tiroteo. Los soldados finalmente encontraron a El Mencho herido junto a 2 guardaespaldas. Resultó herido en un operativo para capturarlo en Tapalpa, Jalisco, a unas 2 horas en coche al suroeste de Guadalajara, y murió mientras era trasladado a la Ciudad de México, según informó la Secretaría de Defensa. El Mencho murió en el helicóptero, por lo que fue trasladado a la Ciudad de México para evitar más violencia en Guadalajara. Otras 2 personas fueron arrestadas y se incautaron vehículos blindados, lanzacohetes y otras armas. 3 miembros de las Fuerzas Armadas resultaron heridos y recibían atención médica. Aquí es donde la nueva evidencia se vuelve turbia de una manera muy interesante
y quiero que presten mucha atención a esta parte. La operación se llevó a cabo con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Un funcionario de defensa estadounidense declaró a Reuters que un grupo de trabajo de inteligencia liderado por el ejército estadounidense, centrado en los cárteles de la droga, había apoyado la operación, así que ambos gobiernos confirman la participación estadounidense. Pero ¿cuál fue exactamente esa participación? ¿Cuán profunda fue que contenía el paquete de inteligencia? ¿Quién construyó específicamente el caso que identificó a El Mencho en el complejo de Tapalpa? Estas preguntas aún se formulan. México atribuye el mérito a su propio ejército. Estados Unidos atribuye el mérito a la cooperación de inteligencia. Y en algún punto, entre estas dos narrativas, se encuentra la verdad completa de cómo sucedió esto. Comenten qué opinan sobre el hecho de que tanto Estados Unidos como México parezcan querer atribuirse el mérito de esta operación. ¿Creen que se ha contado la historia completa de quienes realmente lo hicieron posible? Porque honestamente no estoy seguro de que estemos obteniendo el panorama completo todavía. Las consecuencias inmediatas han México en llamas. A pocas horas de que la operación se hiciera pública, México estalló. Y no lo digo metafóricamente, quiero decir, el país literalmente ardió en llamas. A pocas horas de la operación, los miembros del CJNG erigieron entre 80 y 250 narcobloqueos e incendiaron vehículos, autobuses y negocios en 20 estados. La gente se encerró en sus casas en Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, la capital de Jalisco, y las clases se cancelaron el lunes en varios estados. En Puerto Vallarta, los residentes informaron que la ciudad estaba sitiada. El sonido de disparos y densas columnas de humo negro se elevaban sobre la ciudad, mientras más de 10 vehículos y varios negocios fueron incendiados. También se reportaron fugas de prisiones en la ciudad. Y no fue solo Jalisco. En Michoacán, el gobernador Alfredo Bedoya informó que 13 municipios experimentaban disturbios, con nuevos disturbios reportados en Veracruz, Colima, Aguascalientes y Guerrero. Estados Unidos emitió una alerta de seguridad instando a los ciudadanos estadounidenses en Puerto Vallarta y otros destinos turísticos populares de México a resguardarse en sus hogares, con vuelos cancelados y viajes compartidos suspendidos. Como resultado de la violencia, varias aerolíneas como Delta Airlines, Alaska Airlines, American Airlines y Air Canada cancelaron vuelos a Puerto Vallarta y Guadalajara, dejando a algunos turistas varados temporalmente, y luego vinieron las represalias dentro de la propia cadena de mando del cártel. La Secretaría de la Defensa Nacional identificó a un alto cargo del CJNG, conocido como el Tule, mano derecha del Mencho y principal operador financiero, como el organizador de ataques coordinados en Jalisco, afirmando que orquestó bloqueos de carreteras, incendios provocados y asaltos a instalaciones gubernamentales, y ofreció una recompensa de 20,000 pesos, aproximadamente $1,100, por el asesinato de cada miembro del ejército. Más tarde ese mismo día, las fuerzas de seguridad rastrearon a el Tule hasta El Grullo, un pequeño pueblo a unos 180 kilómetros al suroeste de Guadalajara, donde intentó huir disparando contra los oficiales que lo mataron en el enfrentamiento subsiguiente. Así que, en un solo día, el Mencho estaba muerto, su mano derecha estaba muerta, y México estaba sumido en el caos. Para Oluns, las autoridades informaron que al menos 30 presuntos pandilleros, 25 soldados de la Guardia Nacional y un civil habían muerto en los disturbios posteriores al operativo. Personas reales, agentes de seguridad con sus familias en casa. Civiles que simplemente intentaban sobrevivir, atrapados en el fuego cruzado de una guerra en la que nunca eligieron participar. Y eso es algo que realmente no se menciona lo suficiente en historias como esta. El mundo de los cárteles puede ser fascinante de estudiar y discutir, pero quienes viven en estas comunidades no pueden simplemente observar desde la distancia. Esta es su realidad diaria y es de lo más dura. Asegúrate de que te guste este video si encuentras esta historia tan apasionante e importante como yo. Nos ayuda a seguir cubriendo historias como esta. ¿Qué pasa ahora? El vacío de poder para el que nadie está preparado. Esta es la incómoda verdad que no mucha gente quiere decir en voz alta. A la muerte del Mencho podría
no hacer que México sea más seguro, no a corto plazo, tal vez ni siquiera a largo plazo, y lamentablemente la historia es muy clara al respecto. México ya ha experimentado los inconvenientes de las estrategias de los capos. Cuando el gobierno lanzó su guerra contra las drogas en 2006, las autoridades priorizaron decapitar a las organizaciones criminales, atacando a sus líderes. El resultado no fue la desaparición de los cárteles, sino su fragmentación, con organizaciones dividiéndose en grupos más pequeños, a menudo más violentos. David Mora, experto del Centro de Análisis de Crisis Group, señaló que debido a la falta de sucesión directa de El Mencho, con su hijo detenido en Estados Unidos, la muerte de El Mencho creó un vacío de poder en el CJNG, siendo este vacío de poder una razón importante para la escalada de violencia, afirmando que en ausencia de una sucesión directa se crea un vacío de poder que abre la puerta a realineamientos violentos dentro de la organización. A pesar de que El Mencho se separó de su esposa Valencia en 2018, su hijastro El Pelón todavía era considerado como el segundo al mando de facto de El Mencho por el Centro Nacional de Contraterrorismo del director de Inteligencia Nacional en UJUM. Pero sí, El Pelón puede mantener unida a una organización tan masiva y militarizada como el CJNG. Sin el control férreo de El Mencho, es una pregunta completamente diferente. Si el CJNG se fractura, México podría presenciar un resurgimiento de las mismas guerras territoriales que impulsaron el dramático deterioro de la paz a finales de la década de 2000 a mis. Y miren, ya hemos visto esta película antes. Vimos cómo derrocaron al Chapo y el cártel de Sinaloa no desapareció, se dividió, luchó contra sí mismo, se volvió más violento antes de estabilizarse. El ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, declaró que la muerte del Mencho fue importante y que México podría aprovechar el momento para lanzar un ataque frontal efectivo basado en inteligencia. Al tiempo que reconoció, esta es una gran oportunidad para México y Estados Unidos si trabajan juntos. Así que tal vez la oportunidad esté ahí, pero la historia observa con mucha atención, y las familias de esas 300,000 personas que perdieron la vida durante la era de expansión del CJNG merecen más que un breve momento de victoria seguido de otra década de derramamiento de sangre. Comenten qué creen que sucederá después. ¿Sobrevivirá el CJNG a la muerte del Mencho o se derrumba en el caos? De verdad quiero saber qué opinan sobre esto. Las preguntas abiertas y por qué la historia completa no ha terminado. Aquí es donde llegamos y quiero ser sincero con ustedes sobre algo. Sabemos mucho sobre lo que sucedió el 22 de febrero de 2026. Conocemos el pueblo, el complejo, la redada al amanecer, los 6 helicópteros, el tiroteo en el bosque. Conocemos la pista de vigilancia que condujo a través de una pareja romántica a esa dirección. Del Topalpa Country Club, sabemos que el Mencho recibió un disparo, fue trasladado en helicóptero y murió en el helicóptero. Estos son hechos confirmados por la Secretaría de Defensa Nacional de México, la Casa Blanca y múltiples fuentes de inteligencia, pero hay preguntas que siguen muy vivas. ¿Quién diseñó el paquete de inteligencia que hizo posible esta operación? Se trataba principalmente de activos estadounidenses o mexicanos. La operación militar contra Oseguera sigue a una campaña de presión de la administración del presidente estadounidense Donald Trump sobre el gobierno de la presidenta Sheinbaum para que intensifique su ofensiva contra el narcotráfico, incluyendo amenazas de intervenir directamente en México. ¿Fue entonces esta operación realmente producto de inteligencia cooperativa? ¿O fue una maniobra política del gobierno de Sheinbaum para quitarse de encima al gobierno de Trump? La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, al igual que su predecesora, ha criticado la estrategia de los capos de gobiernos anteriores, que eliminaba a los líderes de los cárteles solo para desencadenar estallidos de violencia a medida que estos se fragmentaban. Si bien mantuvo su popularidad en México, la seguridad fue una preocupación constante, y desde que Trump regresó a la presidencia hace un año, había estado bajo una enorme presión para obtener resultados en la lucha contra el narcotráfico. Esas no son preguntas pequeñas. Y luego está la pregunta de qué sucedió realmente en ese helicóptero. La versión oficial es que el Mencho recibió un disparo, fue herido, fue detenido,
y murió durante el traslado aéreo a la Ciudad de México. La presidenta Sheinbaum ha puesto en duda previamente la estrategia de atacar a los capos de los cárteles, advirtiendo que decapitar a las organizaciones criminales puede fracturarlas en facciones rivales y desatar nuevos ciclos de violencia. Entonces, ¿por qué el operativo? ¿Por qué ahora? ¿Y realmente murió el Mencho solo por las heridas sufridas en el tiroteo? ¿O hay detalles sobre sus últimas horas que aún desconocemos? Puede que nunca tengamos la respuesta completa. Así es este mundo. Y eso es lo que pasa con el Mencho. Incluso muerto, deja más preguntas que certezas. La muerte del Mencho, líder del CYNG, marca un shock estructural para el orden criminal de México, poniendo a prueba si los recientes avances en la paz pueden mantenerse o desmoronarse. El asesinato representa el golpe más significativo contra el crimen organizado desde que las autoridades mexicanas y estadounidenses recapturaron a El Chapo hace casi una década. Y sin embargo, las calles de Guadalajara estaban vacías la noche de su muerte. Las escuelas estaban cerradas, los vuelos cancelados, los turistas se refugiaban en sus casas, porque incluso la muerte de un jefe de un cártel deja una profunda impresión que la gente común. Quienes no tuvieron absolutamente nada que ver con esto, tienen que asimilar y sobrevivir. Esa es la realidad que subyace a cada titular sobre la muerte del Mencho, y merece ser dicha con claridad. El hombre se fue, pero eu se jotau eni ille. No el ducto de fentanilo, no. La violencia no. Y las comunidades que viven bajo esa sombra siguen ahí, esperando a ver qué sucede. Si esta historia te abrió los ojos y quieres estar al tanto de las historias que la mayoría de la gente solo escucha a medias, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y deja un comentario abajo. Dime si crees que la muerte de El Mencho es un punto de inflexión para México o solo el comienzo de un nuevo capítulo aún más peligroso. Estaré leyendo cada uno. Ahora haz clic en otro recuadro en tu pantalla para ver otro video con más historias como esta.